Corresponde hablar sobre política con la congresista Sigrid Bazán, miembro de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, ¿no? No, así es. Juntos por el Perú. Muy bien. Son 10 miembros en su bancada, me parece fusión de dos corrientes todavía diferentes. Firmes muy y bien. sólidos. Buenas de la noches. Izquierda moderada, en oposición con los Perú Libres y los marxistas-leninistas. De los congresistas responsables, diría yo, sobre todo, ¿no? Usted lo dice sobre sí misma. Muy bien. Díganos, por favor, ¿cómo votó usted a favor, en relación a la autorización que se ha dado a la presidenta para que haga un viaje a San Francisco, a la cumbre de APEC? En contra, no es la primera vez que nos manifestamos en contra. Primordialmente no es un ánimo de obstruir el accionar del gobierno, que creo que es poco de por sí, sino es un ánimo de poder mantenernos en nuestra posición que, digamos, permitió que nosotros interpusiéramos una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el Congreso de manera exprés para que la señora Boluarte pueda telegobernar. Nosotros estamos en contra de que, de no haber una figura de vicepresidente, el país se quede sin presidencia alguna, que no se haya establecido además el canal adecuado, es decir, que hayan dos legislaturas en las cuales se vote este tipo de leyes cuando se trata de reformas constitucionales, y lo hemos puesto para que el Tribunal Constitucional decida si es o no válido que la señora esté viajando mientras el país está en crisis, no solo económica, como hemos visto, sino también política. Ahora, por esta vez está claro que la necesidad es evidente. Vamos a asumir la presidencia de APEC, que reúne el 60% de la producción económica del mundo, para invitarlos a que vengan a nuestro país el próximo año. El presidente de la China, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de Vietnam, Tailandia, etcétera. No podemos darle la espalda cuando nos están dando la presidencia para que organizamos la cumbre el próximo año, ¿no? Mire, yo creo que ya muchos analistas lo han dicho, y quien está gobernando en estos momentos no es precisamente la presidenta. Se ha hablado de la figura del premier como la figura preponderante en todas las reuniones de Consejo de Ministros. Viajar a una cumbre de ese tipo, ¿eh? Y mire, lo que yo creo es que ese no es una responsabilidad o un problema del Congreso de la República. ¿Cómo no va a ser una responsabilidad tarea, si viaja o no a un compromiso internacional de esa trascendencia? Bueno, es que la presidenta está viajando a cualquier cosa y no está obteniendo ningún resultado de su gestión. Es diferente, estamos ante una responsabilidad. No está gestionando. En todo caso, nuestra posición no puede variar, que un viaje vale y otro viaje no. A mi parecer sería incoherente, porque de por sí el procedimiento para que la presidenta viaje permite que ella igual siga gobernando mientras está de viaje. Eso a nosotros y la manera en la que se aprobó nos parece inconstitucional. Bueno, creo que sería incongruente votar. Entonces cierran los ojos y dicen no a toda propuesta de viaje, aunque eso significa hacer un desplante a una organización de la que somos parte de hace 25 años. Mire, la señora va a viajar de todos modos. Ojalá que estemos con resultados al regreso de su viaje, pero no gracias a usted, sino gracias a los que no piensan como usted. Correcto. O sea, tampoco se jacte de que va a viajar de todos modos. No es una forma de jactarme. Lo que me voy a jactar es si es que la señora no trae resultados. Si los trae, ojalá sea lo mejor para el país. En este caso están servidos, porque se trata de que organicemos nosotros en el Perú en noviembre del próximo año, que venga el presidente chino y que inaugure el puerto de Shanghái, que hayan gestos concretos de nuestra inserción en la economía del mundo. Tiene la capacidad el Perú de ese tipo de gestiones. Ojalá. Es que yo no quiero que le vaya mal al gobierno porque quiera que le vaya mal al gobierno. El problema es cuando tenemos 3 meses... No nos infravalore, señora. 3 meses... No, al gobierno sí. No espero mucho, la verdad, de esa gestión. Bueno, ¿y qué es lo que espera del nuevo canciller? Sus primeras reacciones ante él. Mire, yo creo en realidad que de por sí el cambio de canciller ya devela que ha habido un problema. O sea, nadie cambia de ministro porque se le ocurre de un día para otro. Entonces, decir que todos los viajes de la señora Boluarte han estado justificados, han sido hechos de manera correcta y se han obtenido resultados, tendría entonces que mantener a su canciller, porque las relaciones exteriores, bilaterales, multilaterales, están perfectas. Si se ha cambiado de canciller, hay algún tipo de error, autocrítica que no se está haciendo de manera explícita, sino que ha respondido a la entrada de este nuevo funcionario público. ¿Qué esperar de aquí en adelante? Bueno, la verdad es que todavía no hemos visto absolutamente nada concreto, ¿no? El día de hoy el canciller se presentó para explicar el futuro viaje, más no para responder por el anterior viaje que fue altamente cuestionado. Entonces yo creo que es un cambio más de gabinete y es un error que no se ha querido admitir, porque el único mensaje que hemos recibido afuera y adentro del país es que todo está en paz, todo está tranquilo, se respira paz, algo así creo que me parece fue el eslogan que ha implantado la señora Boluarte. Vayamos a otro tema que ha dado lugar, como usted lo sabe, a una polémica que se mantiene y se complica, que es el tema de la Junta Nacional de Justicia. Su opinión sobre todo lo que ha sucedido como intercambio de denuncias, demandas, críticas y cuestionamientos.
Mire, yo creo que hay un tema de fondo y un tema de forma. El día de hoy debatía con algunos colegas sobre esto. Ha habido sin duda un retroceso de la postura inicial de la mesa directiva, de la presidencia del Congreso, a decir que aquí el Congreso es omnipotente y al Congreso no se le puede decir nada, ¿no? Que es parte de los fundamentos, es decir, que la Junta no puede hacer ninguna exhortación al Congreso de la República, y hoy que tampoco la Corte, ¿no es cierto?, superior, o en fin, el Poder Judicial puede ir por encima del Congreso. Ya hemos leído mucho los fundamentos, creo que se ha repetido hasta el cansancio que en un Estado de derecho democrático el Poder Judicial y las órdenes del Poder Judicial se respetan. Si bien el Congreso, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene una prerrogativa determinada, el límite de esa prerrogativa y de sus funciones se encuentra cuando se vulneran derechos fundamentales. Y si el Poder Judicial dice que ha habido violación a los derechos fundamentales, pues no se puede continuar con el proceso. No ha dicho eso. Lo que ha hecho, una medida cautelar, una medida cautelar para pronunciarse sobre el fondo. Correcto, en caso C puedan afectar esto, ¿no? Entonces, yo considero que primero se dijo no vamos a aceptar que nadie nos diga qué hacer, al día siguiente y con todos los abogados especialistas y expertos en el tema diciendo y advirtiendo que esto configuraría desobediencia a la autoridad, que es un delito del Código Penal. Siempre hay abogados que dicen lo contrario, ¿eh? Si se va por supuesto, pero digamos, ahí uno tiene que ponerse en alguna de las dos posiciones, ¿no? Entonces yo creo que se pusieron en la posición del sentido común, a mi parecer, y lo que han hecho es seguir la vía, que es una apelación, no continuar como se dijo el día anterior. La Procuraduría va a apelar. No, ya se ha hecho algo que no es apelado. Es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. No le han contestado a la Sala Constitucional de la Corte Superior, señora Bazán. Lo que anunció el presidente del Congreso es que van a apelar a través de la Procuraduría. Cualquier otra acción que se realice... una gestión, efectivamente, pero ante el Tribunal Constitucional. Correcto, la Procuraduría apela ante la instancia... No apela porque hubiera tenido que apelar ante la Corte Suprema. No ha querido tomar la vía de la justicia. Ahora, cualquier tipo de acción ante el Tribunal Constitucional debiera haberse votado. Ya está hecha. Porque ese es un tema que entonces tendremos que evaluar. Se las puedo dar si no las tiene todavía, o la pedirá en 17 páginas, fundamentando ante el TC, que es el TC que tiene que hacer valer su sentencia. Eso sería... Eso está hecho ya. Normalmente lo que pensábamos era que se iba a presentar una demanda competencial, que habría que ver si esa es la figura. Pero eso no se ha votado, no se ha votado en el Congreso. Eso ha sido una decisión. Y eso es muy importante, perdón Fernando, con esto acabo, porque todas las acciones que se estén tomando de aquí al futuro son acciones que está haciendo unilateralmente o la mesa directiva como acuerdo de mesa o el presidente del Congreso como persona y como figura de presidente. O sea, esto no está siendo ni consultado, ni votado, ni discutido, ni en Junta de Portavoces, ojo, porque en Junta de Portavoces había otro camino. En el Pleno se dijo, se suspende el Pleno y se apelará. Ahora se presenta otro documento, correcto. Pero no es un documento que se haya avalado, conversado, discutido y mucho menos votado. Entonces, cualquier responsabilidad posterior recae por sobre quien ha presentado. Una solicitud de ejecución de sentencia emitida en el proceso competencial, seguido con un expediente que usted conoce. Correcto, cuyos propios fundamentos dice que hay límites para las prerrogativas del Congreso. Veremos cómo contesta el Tribunal Constitucional, pero explique al público que está harto de esta querella permanente de ida, vuelta, uno, el otro, etcétera. Explique cuál es el fondo del problema. ¿De dónde nace esta querella? Yo creo que hay un poder, ¿no es cierto?, político importante en diferentes instituciones y que lo que el Congreso y la mayoría congresal en todo caso busca en estos momentos es defender ese poder político predominante. Lo hemos dicho, copamiento institucional, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, de que estas fuerzas políticas tienen este tipo de control o buscan tener este tipo de control, lo cual yo creo desequilibra todo el balance de poderes, toda la estabilidad democrática que el Perú, ¿no es cierto?, de manera muy progresiva ha ido construyendo, y creo que en parte eso es lo que demuestra, por ejemplo, que ahora la Junta, que abrió una investigación contra la fiscal de la Nación, que ha realizado ciertas exhortaciones ante el Congreso, esté viéndose como flanco de ataque, porque no es solamente destituirlos, es también haberlos denunciado constitucionalmente, es también tener proyectos de ley que puedan afectar a nuestras instituciones electorales. O sea, si arrastramos desde el cantillo o el corillo del fraude hasta ahora, eso se mantiene, ¿no? Tenemos hoy mismo proyectos de ley que buscan, ¿no es cierto?, reconfigurar los directorios del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE, pero usted, que son las mismas bancadas. Nos está hablando de que hay un plan elaborado. Totalmente. ¿Quién es el cerebro de este plan? Yo creo que hay una mayoría congresal, me refiero básicamente a los partidos políticos o fuerzas políticas. Pero cerebro, le pregunto, ¿ah? Sí, correcto. Mayoría no quiere decir cerebro. La fuerza más importante ahí es Fuerza Popular, me queda claro. Es el partido político más constituido, la fuerza más numerosa, y lo acompañan también integrantes de Avanza País,
Renovación Popular y otras bancadas. Pero APP de dijo en centro este derecha, caso que no votaría a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de que fue algo contrario a lo que habían dicho un día, 2 días antes. Entonces, uno, la verdad, y eso es la mayoría, o sea, ese es lo que yo hablo cuando digo retroceso o recular, ¿no? O una cosa dicen un día antes y al día siguiente no, hay que seguir los procedimientos, ahora, no vamos a destituirlos, hay otras alternativas. Entre es un cálculo tanto, político. han aparecido iniciativas para reformas institucionales políticas. Se quiere llevar otra vez al Congreso el tema de la bicameralidad. Esto en un momento en donde hay voces que se elevan para decir pongamos fin a esta crisis adelantando las elecciones, cosa que fue la promesa de la señora Dina Boluarte y el intento supuesto que hizo con 2 proyectos de ley, ambos derrotados. Bueno, incluso veo que hay personalidades de campos políticos opuestos al suyo que están preconizando ahora un adelanto de elecciones. He leído algo de Fernando Sillones en los últimos días. Su opinión sobre el tema de la bicameralidad y del adelanto de elecciones como posibilidad. Correcto. No, el adelanto de elecciones está fuera de la discusión. Nosotros presentamos 1 o 2 de los tantos proyectos que se discutieron en su momento. Y en el caso de la bicameralidad, que ya lo hemos discutido como proyecto 3 veces, yo no sé si lo que vuelvan a traer hoy desde la presidencia de la Comisión de Constitución sea algo distinto. Lamentablemente hay varios aspectos que evaluar según coyuntura y según, digamos, el análisis político. El análisis político te dice que la reelección es una figura válida. Yo he dicho en muchas entrevistas que yo no estoy de acuerdo con la reelección ahora y de esta manera como se está tratando de introducir, pero yo estoy de acuerdo con la reelección como figura. De los congresistas y de las autoridades locales. locales. Fernando, porque... Presidente es diferente que el resto, ¿no? No, presidente es diferente, correcto. Tiene otro mandato de 5 años, sí. Por ejemplo, gobernadores regionales, congresistas, alcaldes, autoridades locales, correcto. Y lo digo porque este Congreso, que ahora veía en octubre, tiene 4% de aprobación. Creo que esa debe ser una cifra récord. La última que he revisado en Yo me quedé octubre. con 9, pero usted correcto. Yo también me he sorprendido. Está reduciendo a la mitad con cierta sonrisa, a las cifras. Con cierta fruición. No, me río de su reacción, porque pareciera increíble, pero podemos incluso caer en estos números, ¿no? Entonces, yo sí creo que en ese sentido es difícil hablar de un proyecto de bicameralidad. Primero porque no hay, digamos, una población que esté mirando a quien va a hacer esa reforma con cierto respeto, con cierta aprobación, con cierta legitimidad. Pero además creo que es importante mencionarlo porque este Congreso es producto de la no reelección. O sea, la gente y las personas dijeron no a la reelección y de esa reforma que se aprobó por referéndum, sí, tenemos ese Congreso que tiene una aprobación muy baja. Pero ya hemos probado la medicina. Creo que está clara, ¿no? Ya hemos probado la medicina y creo que no ha sido eficaz. No es el problema si hay o no hay reelección, el problema es otro. Entonces, si no mejoramos nuestro sistema político, de partidos, etcétera, estas cosas de la no reelección o la bicameralidad poco van a servir. Entonces, regreso al punto. Yo creo que la bicameralidad puede ser positiva e interesante analizar, igual que la reelección, pero si no solucionamos los problemas de fondo, lo único que va a hacer esta bicameralidad es, en 2 cámaras, reproducir las mismas taras. Una cámara va a obstruir a la otra, no van a ponerse de acuerdo, y creo que ahí hay que hacer un nuevo análisis antes de votar. Pregunta final, ahora penal. ¿Qué piensa de la investigación abierta contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte? Creo que para muchos está pasando completamente desapercibida. Bueno, creo la fiscalía está encima, ¿no? Sí, bueno, creo que el Ministerio Público tiene la oportunidad, digamos, de reivindicar un poco también el trabajo en ese sentido, porque después, digamos, de todo este ruido detrás de la investigación que se le abrió al fiscal Vela y estos fiscales que están finalmente a cargo de grandes investigaciones que comprenden a expresidentes, excandidatos y demás, creo que lo más sano sería también mostrar qué se está avanzando con respecto a la fiscalía. Yo acabo de leer en camino acá, por cierto, que ya han abierto una investigación recién a el actual congresista Cordero Jontay, ¿no? Entonces también es un tema que uno evalúa políticamente y esperemos que las prioridades no sean políticas, sino sean para Sigrid todos. Bazán, congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Muchas gracias por su presencia y por la cantidad de temas que hemos abordado, aunque un poco rápidamente. Que tenga usted muy